Bienvenidos a un podcast donde se hablará de política ecuatoriana, sobre todo ahora que son tiempos de elecciones. Sin embargo, no se intentará causar conflictos o divisiones, sino más bien se intentará hacer que los oyentes reflexionen y tomen la mejor decisión para el Ecuador. Esto es Hora de Pensar. Hola, mi nombre es Brian Vega y bienvenidos a este primer capítulo de Hora de Pensar. El Ecuador hoy en día se encuentra en un dilema que está causando un quebradero de cabeza a más de una persona. Llevamos más de una semana desde la última votación presidencial y aún no sabemos con certeza quién será el candidato que se enfrente a Andrés Arauz en la segunda vuelta. Por un lado, tenemos a Guillermo Lasso, un candidato de política conservadora y ex banquero, del cual muchos ecuatorianos acusan de ser el cómplice del trágico feriado bancario que sufrió el país a finales del siglo XX. Y por otro lado tenemos a Yacu Pérez, un candidato del movimiento indígena, movimiento por cierto que creció inmensamente a partir de las protestas que surgieron en el país en el 2019. El candidato Pérez se considera, él se considera ser izquierdista, pero en realidad no lo es. Su postura política más bien se inclina hacia centro derecha. La pregunta clave aquí es, ¿quién de estos dos candidatos debería pasar a segunda vuelta? ¿Lasso o Pérez? Hasta ahora, según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, quien pasaría a segunda vuelta sería el candidato conservador Guillermo Lasso, ya que obtiene el 19.74% de los votos. Mientras tanto, el candidato del movimiento Pachakutik solo obtiene un 19.38% de los votos. Aunque pareciera que la victoria de Lasso está asegurada, el CNE aún tiene 65 actas con novedades, las cuales están siendo ahora mismo revisadas. Y aunque para muchos 65 actas no podrían hacer mucha diferencia, recordemos que entre el candidato Lasso y el candidato Pérez solo los separan 0.36% de votos. Ahora, si tuviéramos que escoger a un candidato de entre estos dos, ¿cuál sería tu favorito? O mejor dicho, si lo pensamos desde otro punto de vista, ¿quién de estos dos sería el menos peor? Chuta, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok, políticamente hablando, ambos candidatos habían presentado en la campaña electoral promesas muy contrapuestas unas de las otras. Por un lado, la mayor parte de las políticas de Lasso se basaban en mejoras para los empresarios y la clase alta del país. Mientras tanto, por otro lado, las políticas de Yacu se centraban más en la protección del medio ambiente y el trabajo colectivo. Históricamente, los ecuatorianos siempre han votado por los discursos de políticas izquierdistas y de ayuda social, ya que gran parte de la población ecuatoriana es de clase media y baja. Lamentablemente, los políticos ecuatorianos conocen de esta situación y por eso se aprovechan de esto. Es por eso que en el Ecuador se han visto que políticos de una postura muy derechista y muy conservadora
han llegado al poder con discursos izquierdistas engañando a sus electores. Como por ejemplo está el expresidente León Febres Cordero, el cual perteneció al Partido Social Cristiano, un partido que es considerada de derecha, o quizás para muchos, derecha extrema. Otro ejemplo de falso izquierdista fue el expresidente Lucio Gutiérrez, quien ganó las elecciones por un discurso izquierdista que convenció a muchos. Sin embargo, al llegar al poder, cambió sus políticas, las cuales solo favorecieron a las grandes empresas. Quizás te suene esta historia, ¿verdad? Porque lo mismo ocurrió con el actual presidente, Lenín Moreno. Si yo tuviera que elegir a uno de estos dos candidatos para que pase a la segunda vuelta, quizás me quedé con Yaku Pérez. Y no es porque es un gran político, sino más bien porque creo que es el menos peor de estos dos. Y es que aunque Yaku se considere a sí mismo izquierdista, él fue uno de los quienes apoyó el 7 veces sí que tanto daño le hizo al país. Bueno, va a ser un sí crítico para decir al gobierno sí, pero. Sí apoyamos, pero condicionado. Además, apoyó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que de humanitario no tiene nada, ya que esta ley se tradujo como miles de despidos durante esta pandemia. Lasso o Pérez. Pérez o Lasso. Dos políticos con disque políticas muy diferentes, pero a la hora de gobernar pareciera que en realidad no fueran tan diferentes.